Hola, somos el equipo 2 y vamos a hablar sobre herramientas digitales en los negocios. Tableau nació en la Universidad de Stanford en el año 2003 como parte de un proyecto de investigación que buscaba una forma innovadora de trabajar con base de datos. En este contexto se desarrolló una tecnología llamada BISQL, que significa Visual Query Language. BISQL traduce las acciones visuales que realiza el usuario. Por ejemplo, arrastrar y soltar un campo en un gráfico en consultas automáticas a la base de datos. Es decir, elimina la necesidad de que una persona escriba el código SQL o domine herramientas complejas de programación para poder actualizar y analizar la información. Lo revolucionario de esto fue que el análisis de datos dejó de ser una tarea exclusiva de especialistas en informática y pasó a estar al alcance de cualquier profesional dentro de una organización. Fue fundada por Chris Stoll, que era estudiante de doctorado en ciencias de la comunicación en Stanford y estaba trabajando en temas de base de datos. También por Pat Harahan, profesor en Stanford, que además fue uno de los cofundadores de Pixar y un experto en gráficos por computadora. Y Chris Chabot, con experiencia en negocios que aportó la visión comercial para llevar el proyecto al mercado. Desde el inicio, los tres compartieron un objetivo claro: democratizar el análisis de datos. Querían que cualquier persona pudiera analizar información de forma intuitiva, usando gráficos interactivos y sin necesidad de conocimientos avanzados en informática. Su propósito inicial se resume en una frase: acercar los datos a las personas para que puedan tomar mejores decisiones basadas en evidencia. Este enfoque fue lo que permitió a Tableau se diferenciara desde el principio frente a otras herramientas más técnicas o cerradas. Em, Después de su fundación, Tableau comenzó a crecer rápidamente. Primero revolucionó desde un prototipo académico llamado Polaris hasta convertirse en un producto comercial sólido, con el lanzamiento de Tableau Desktop, que más adelante desarrollaron otras soluciones como Tableau Server, Tableau Online, Tableau Prep y Tableau Public, que más adelante se hablarán. Un momento clave en la historia de la empresa fue en 2013, cuando Tableau realizó su oferta pública inicial en la bolsa de valores, en Nasdaq, con el símbolo DATA. Esto demostró la confianza del mercado en su modelo de negocio y en el valor que aportaba al análisis de datos. Posteriormente, en 2019, se produjo un cambio aún más significativo. Salesforce adquirió Tableau por más de 15 mil millones de dólares. Salesforce, conocida por la empresa líder en soluciones CRM, integró Tableau a su ecosistema para ofrecer a sus clientes capacidades de analítica avanzada directamente conectadas con un sistema de ventas, marketing y servicio al cliente. Y la adquisición representó un paso estratégico. Por un lado, fortaleció a Salesforce en el terreno del business intelligence y garantizó que Tableau pudiera seguir expandiéndose a nivel mundial. El impacto de Tableau en el mercado de la inteligencia de negocio, o BI, ha sido muy importante. Antes de Tableau, las herramientas de BI eran complejas, difíciles de usar y estaban diseñadas principalmente para expertos en tecnología. Tableau cambió ese paradigma al introducir un enfoque más visual e intuitivo y accesible. Gracias a esto, popularizó la visualización interactiva de datos y se convirtió en una herramienta usada por empresas grandes y pequeñas, universidades, gobiernos e incluso medios de comunicación. Además, este liderazgo ha sido reconocido por evaluadores de la industria. Por ejemplo, en 2024, Gartner volvió a nombrar a Tableau como uno de los líderes en su Magic Quadrant para plataformas analítica IB, que confirma que a pesar de la competencia sigue estando entre la solución más confiable y robusta del mercado. En conclusión, el impacto de Tableau, en conclusión de estos temas, no solo se mide en cifra o venta, sino en cómo transforma la forma en que las organizaciones ven, entienden y usan los datos. ¿Qué es Tableau? Bueno, pues Tableau es un software que se utiliza para el análisis y la visualización de datos. Su principal función es transformar información compleja en gráficas, tablas y paneles interactivos que facilitan la interpretación de los datos. Podemos decir que Tableau convierte números y tablas grandes en algo mucho más visual y fácil de entender. Esto ayuda a que las empresas y organizaciones tomen mejores decisiones basadas en hechos y no solo en suposiciones. Una de las tantas ventajas principales que
es que no se necesita ser un experto en programación para usarlo. Tableau funciona de forma muy intuitiva, arrastrando y soltando campos. Podemos generar gráficas en cuestión de segundos. En comparación con programas como Excel, que también sirven para analizar datos, Tableau está diseñado específicamente para manejar grandes volúmenes de información y crear dashboards dinámicos e interactivos, lo cual hace que el análisis sea mucho más ágil y visual. Para entender cómo funciona Tableau en la práctica, hay tres conceptos básicos que debemos tener claros: worksheet, dashboard y story. Lo que es el worksheet es la hoja de trabajo donde se construyen visualizaciones individuales, como una gráfica de barra, un mapa o una línea de tiempo. Los dashboards es un panel que integra varios worksheets en un mismo espacio. Aquí podemos tener diferentes gráficos que se relacionan entre sí y que permiten un análisis más completo. Story es una secuencia de dashboards y visualizaciones que están organizadas para contar con una historia con datos. Por ejemplo, se puede usar una story para presentar la evolución de ventas de una empresa a lo largo de los años, mostrando paso a paso qué ocurrió. Y pues una forma más sencilla de entenderlo es esta, que el worksheet es la pieza individual, el dashboard es el rompecabezas armado con esas piezas y el story es la narrativa que usamos para explicar los datos a otras personas. Tableau tiene varias versiones y es importante diferenciarlas porque cada una tiene un propósito distinto. Tableau Desktop es la versión principal y más completa. Aquí es donde se crean las visualizaciones, los gráficos y los dashboards. Es la herramienta que se usan los analistas para construir todo el trabajo visual. Tableau Server sirve para compartir estos dashboards de forma segura dentro de una organización. Es decir, si yo hice un análisis de datos en Tableau con la versión anterior, lo publico en Tableau Server y otros usuarios dentro de la empresa pueden consultar todo esto. Tableau Online es básicamente lo mismo que Tableau Server, pero en la nube. Esto significa que no se necesita infraestructura propia, lo que facilita mucho el acceso a que equipos que trabajan de manera remota se conecten a la información. Tableau Public es la versión gratuita, pensada públicamente y principalmente para aprender y practicar. La desventaja es que lo que se publica aquí queda disponible de la manera pública en Internet. La conexión a fuentes de datos. Bueno, Table tiene la gran ventaja de que se conecta fácilmente a diferentes orígenes de información, como por ejemplo se puede trabajar en archivos como Excel, CSV o Google Sheets, pero también son bases de datos más avanzadas como MySQL, SQL Server, Oracle o PostgreSQL. Incluso es compatible con servicios de la nube como Salesforce, Amazon Redshift o Google BigQuery. Algo muy importante es que nos permite trabajar con varias fuentes al mismo tiempo, lo cual hace que el análisis sea mucho más completo. Después, la creación de gráficos interactivos. Una de las cosas más atractivas de Table es que su interfaz es muy sencilla. Funciona con el método de arrastrar y soltar, lo que conocemos como drag and drop. Con eso se pueden crear diferentes tipos de visualizaciones, gráficas de barras, líneas, mapas, diagramas de dispersión y muchas cosas más. Lo mejor es que son estáticas, que si no se responden en tiempo real cuando los datos cambian o cuando los usuarios interactúan con ellos. Ahora el manejo de filtros y parámetros y cálculos. Bueno, los filtros sirven para mostrar solamente la información que nos interesa analizar, sin necesidad de eliminar datos. Los parámetros, en cambio, son valores dinámicos que nos permiten modificar vistas o cálculos según lo que necesitemos en ese momento. Y los cálculos se usan para crear campos personalizados, por ejemplo, para obtener promedios, porcentajes, métricas específicas que no vienen directamente en la base de datos. Y todo esto hace que el análisis sea más flexible y adaptado a cada necesidad del usuario. Bueno, finalmente, la publicación y compartición de reportes. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro dashboard o paneles creados, Table nos da una opción de publicación en Table Server o en Table Online. Bueno, de esa forma los reportes pueden compartirse fácilmente con equipos de trabajo, clientes o incluso con toda la organización. Además, también pueden exportar en diferentes formatos como PDF, imágenes o enlaces en la web, lo que facilita la colaboración en tiempo real. Bueno, en conclusión, Table es una herramienta que no solo permite analizar y visualizar datos de manera sencilla, sino que también facilita la interacción y la colaboración dentro de cualquier equipo. Ok, bueno, ahora voy a hablar sobre las aplicaciones de Tableau en diferentes áreas.
Primero, vamos a hablar sobre el ámbito de los negocios, el cual se divide en tres partes, que justamente es la venta, las finanzas y el marketing. Hablando un poco sobre la venta, se pueden crear tableros que muestren cuáles son los productos más vendidos, qué zonas generan más ingresos o qué vendedores están alcanzando sus metas, pues a veces con mayor rapidez. En la parte de finanzas, se utiliza para analizar ingresos, gastos y rentabilidad en tiempo real, lo que permite detectar desviaciones rápidamente. Y en la cuestión de marketing, ayuda a evaluar el rendimiento de campañas, a identificar qué clientes responden mejor y pues a calcular el retorno de inversión de cada estrategia. Esto hace que las empresas no solo tengan datos, sino que los entiendan y los usen de una manera más inteligente. Como segunda área, tenemos la cuestión de salud. Bueno, aquí puse dos, como son salud y educación, pero primero vamos a hablar sobre la cuestión de salud. Tableau es una herramienta muy valiosa porque permite organizar información compleja y sensible. Por ejemplo, hospitales lo usan para monitorear la cantidad de pacientes atendidos, ¿qué más? Los tiempos de espera en urgencias o incluso la distribución de enfermedades por región. Un ejemplo podríamos poner que durante la pandemia, varios sistemas de salud lo emplearon para dar seguimiento en tiempo real a los contagios y recursos disponibles. Ahora, hablando sobre la cuestión o el área educativa, en la educación también hay grandes aplicaciones como son las universidades y los colegios, los cuales lo utilizan para analizar las tasas de inscripción, así como de deserción escolar y el rendimiento académico de cada uno de los alumnos. Esto ayuda pues a identificar en qué áreas los estudiantes pues tienen más dificultades y pues dónde es donde se debe reforzar la educación, más bien la enseñanza. Ok, ahora, como siguiente área tenemos la cuestión de ciencia de datos y Big Data. Aquí podemos decir que Tableau literalmente brilla, es la estrella de la ciencia de datos y Big Data porque puede conectarse a enormes bases de datos y transformar millones de registros en visualizaciones fáciles de entender. Hoy en día, yo creo que es más común que se utilice un Tableau que un Excel, porque justamente en lugar de tener nosotros hojas de cálculo que sean complicadas, difíciles de entender, aparte súper encimadas, o sea, todo mal, con Tableau se pueden crear gráficos dinámicos que muestran patrones, tendencias e incluso predicciones. Que ojo, eso es demasiado importante. Por ejemplo, se puede segmentar a los clientes según sus hábitos de compra o prever comportamientos futuros en función de datos históricos. Justamente aquí lo puse. Se usa para analizar, para hacer un análisis predictivo. Ok, ahora, en la siguiente área que vamos a mencionar justamente es la cuestión de los gobiernos y las ONGs. En Tableau pueden encontrar literalmente un aliado súper útil, pues los gobiernos lo usan para la transparencia de la información, mostrando tableros sobre la seguridad, la economía, el transporte y el desarrollo social. O sea, literalmente cualquier persona que lo requiera puede entrar a la página de gobierno y literalmente le van a aparecer ahí pues sí, la aplicación, la parte de Tableau. ¿No? Esto permite que los ciudadanos accedan a datos de forma clara. Ahora, por el otro lado, en la cuestión de ONGs, lo utilizan para medir el impacto de sus proyectos. Por ejemplo, las organizaciones humanitarias lo aplican para analizar la distribución de ayuda a comunidades y el alcance de sus programas y la eficiencia en el uso de sus recursos. Y eso, pues, o sea, hoy en día ya es un valioso, una herramienta súper valiosa. Ok, ahora. Les voy a dar les voy a dar como la parte práctica o algún ejemplo donde literalmente empresas o escuelas o sistemas de gobierno lo utilizan, ¿no? Podríamos mencionar que el más interesante justamente es Amazon, que usa Tableau para analizar métricas de venta y logística. En la cuestión de salud, el sistema de salud de Estados Unidos, que lo utilizó para dar seguimiento a COVID-19 justamente, y pues se mantenía monitoreando la evolución del COVID y todo lo demás, ¿no? En la cuestión de educación, las universidades como Harvard, que lo emplean en la gestión de datos académicos y de investigación. Ahora, en la cuestión de gobierno, la ciudad de Nueva York, que publica estadísticas de seguridad en Tableau
Y en cuestión de ONGs podría ser, por ejemplo, la Cruz Roja Internacional, que lo usa para monitorear. Lo usa para monitorear la ayuda humanitaria en zonas de desastre. Y pues eso, en cuestión de justamente desastres naturales, pues es súper importante, ¿no? Bueno, pues como conclusión, tengo que lo más importante es entender que Tableau no solo es una herramienta para hacer gráficas bonitas, ¿no? O sea, de que vean increíblemente bien. No, es una plataforma que convierte datos en información visual clara y útil. Eso significa que ayuda a empresas, instituciones, sis- sistemas de salud, gobierno y organizaciones a tomar decisiones mejor fundamentadas y más rápida y sobre todo basadas en evidencia. Y justamente ahí está el mayor valor de Tableau. Me gusta mucho esta frase que mientras investigaba, literalmente estaba así, que decía, y transformar, bueno, el mayor valor de Tableau es justamente transformar los datos en conocimiento y el conocimiento en acción. Y bueno, sería todo por mi parte y muchas gracias. Hola compañeros, yo les voy a hablar del último tema del equipo 2, que es tendencias y futuro de Tableau. Para esto quise dividir la información en tres partes. La primera es la perspectiva a un año, la perspectiva a 3 años y por último la perspectiva a 5 años. Y como bien lo indica el título que es el futuro de Tableau, se centra todo en la inteligencia artificial. Todos conocemos perfectamente la inteligencia artificial, pues es una herramienta que se ha apoderado de nuestras vidas en los últimos años, especialmente en este 2025, que según mi opinión es donde más ha tomado poder y esto se va incorporando poco a poco a las herramientas de trabajo. Para empezar, en el año 2026, que es a corto plazo, los cambios serán graduales, es decir, será poco a poco. No podríamos esperar que la inteligencia artificial resuelva todo el trabajo o haga todo el trabajo por nosotros. Será incrementando de manera gradual, como ya lo dije anteriormente, y se estima que aproximadamente el trabajo que se haga sea del 20%, con una herramienta que será como, como un tipo ChatGPT, pero dentro de del mismo programa. Esto no quiere decir que nosotros vamos a poder darle instrucciones concretas de lo que queremos. Es más bien como para resolver dudas. Para nosotros que estamos apenas aprendiendo a utilizar este tipo de herramientas, pues no es tan sencillo entenderlo a todo. Bueno, más bien entender todo y para no buscar en YouTube algún tutorial que nos lo explique o para ir a aplicaciones como TikTok o YouTube para buscarlo, es más fácil que haya una barra una barra de herramientas que sea como un buscador en el que pongamos nuestra duda y nos especifique en qué parte y en qué sección podemos resolverlo. Y esto nos ayudaría muchísimo porque, pues porque como bien comentaba, somos nuevos con este tipo de herramientas y no, no siempre va a haber alguien que nos ayude, no siempre vamos a estar en clase como para poder resolver nuestras dudas, pero la misma aplicación podría darnos la respuesta correcta. En un futuro de 3 años, se espera que se automatice una parte sustancial del flujo de trabajo para roles centrados de Tableau. Y bueno, con esto se refiere que, como les comentaba, a un año lo que nos va a ayudar con la carga de trabajo sería aproximadamente del 20%. Ya en la perspectiva de 3 años, que es para 2028, ya sería aproximadamente el 50% de lo que la inteligencia artificial nos ayude a resolver. Y concretamente significa que tareas como la preparación de datos, la generación de información e incluso la explicación de información serán manejadas en parte por algoritmos de aprendizaje automático. Es decir, ya habrá como comandos específicos o programados que nos ayuden a resolver no, ya no solamente no las dudas, sino que nos ayuden a resolver parte del trabajo. Como les explico, esta herramienta será de gran utilidad dentro de 3 años, pues ya se está hablando de que la mitad de lo que nos corresponde hacer a nosotros lo podría hacer la inteligencia artificial. Y bueno, ya por último, en la perspectiva de 5 años, el impacto de la inteligencia artificial y la evolución de la tecnología será más que evidente. Y las plataformas de análisis avanzando
avanzado, perdón, gestionar una proporción aún mayor en tareas técnicas, automatizando especialmente en más de 30 horas de trabajo. Es decir, que según mi investigación, para 2030 aproximadamente será, se realizará bueno, sí, la inteligencia artificial realizará aproximadamente el 70% del trabajo. Esto no quiere decir que la inteligencia artificial vaya a resolver eh, todo el dashboard o toda la información que pongamos. Esto no serviría de nada si no tenemos supervisión, estrategia y liderazgo. Em, por más que la inteligencia artificial vaya a tratar de sustituir lo que podríamos hacer nosotros como seres humanos, no podemos dejarle completamente la confianza de que el trabajo o información tan importante y delicada como se maneja en los negocios tenga resultados si no es bajo lo que les acabo de comentar, que es supervisión, estrategia y liderazgo. No podemos confiar en una herramienta que haga todo por nosotros si solo ponemos la información. Tenemos que estar en constante revisión, tenemos que analizar si lo que nos está dando es correcto, porque todo tiene que tener sentido en los informes que demos más adelante. Y bueno, parte de las nuevas habilidades que habrá es conocimiento de inteligencia artificial y aprendizaje automático, programación y scripting, fundamentos de ingeniería de datos, tecnología de nube y big data y análisis y estadísticos y habilidades interpersonales y visión para los negocios. Este último punto nos es de gran eficacia e importancia para nuestra carrera, pues no solamente haría gran parte de nuestro trabajo, sino que nos daría nuevas herramientas que podremos implementar en algún futuro o en algún nuevo puesto, como se los comentaré a continuación, que los perfiles con los que principalmente coincide esta nueva tecnología es con la evolución de la inteligencia artificial que va con la integración y con esto prevemos la aparición de nuevos roles híbridos o la transformación de los roles actuales y sería más bien una combinación entre un rol analista de business intelligence e inteligencia artificial. Esto podría darnos como un nuevo puesto en la empresa en la que estemos, además de otro perfil muy importante que podría ser productor de analítica, que se trata de un profesional que conecta a los equipos de datos, los tecnológicos de inteligencia artificial y el área de negocios, y este rol se considera crucial en las organizaciones basadas en datos, ya que garantiza que los resultados de la inteligencia artificial analítica se interpreten correctamente en el contexto empresarial. Como bien les comentaba, la inteligencia artificial no podría, como mucho se rumora, no solo no podría quitarnos el trabajo, sino que también podría darnos nuevas herramientas para que mejoremos en nuestro trabajo y seamos más eficientes y eficaces. Y bueno, eso sería todo de mi parte y de mi equipo. Muchas gracias.